En Colombia, un país marcado por la violencia y la esperanza, existió un hombre que rompió todos los límites del horror, un rostro común, una voz suave y detrás de eso una mente capaz de las peores atrocidades que haya visto América Latina. Esta es la historia de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia, el asesino en serie más despiadado de la historia reciente. Prepárate para adentrarte en una mente oscura, en una historia que no es para los débiles de corazón. Luis Alfredo Garavito Cubillos nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Una infancia marcada por el abuso, la pobreza extrema y la violencia. Desde pequeño sufrió maltratos físicos y psicológicos por parte de su padre y, según los propios testimonios, fue víctima de abuso sexual. Un niño roto que nunca recibió ayuda, un trauma que con los años se transformó en odio, perversión y muerte. Entre 1992 y 1999, Garavito violó, torturó y asesinó a más de 190 niños. Aunque confesó esa cifra, se cree que las víctimas podrían superar los 200. Sus víctimas eran siempre niños de entre 6 y 16 años, especialmente aquellos que vivían en condiciones vulnerables, niños trabajadores en situaciones de calle o simplemente desaparecidos sin dejar rastro. Y lo más perturbador es que sus crímenes se extendieron por varias regiones de Colombia, dejando un rastro de muerte imposible de ignorar. Garavito era meticuloso, cambiaba constantemente de ciudad, usaba disfraces, se hacía pasar por cura, vendedor ambulante, discapacitado, trabajador social. Se ganaba la confianza de los niños, los alejaba de las zonas urbanas y los conducía a cañaduzales, matorrales o campos apartados. Allí los amarraba, abusaba de ellos y finalmente los asesinaba con una crueldad extrema, degollamiento, tortura y fracturas. Todo lo documentaba con mapas, notas y recuerdos que coleccionaba como trofeos. Era un monstruo disfrazado de humano. En 1999, en Villavicencio, Garavito fue detenido mientras intentaba abusar de otro niño, usando una identidad falsa. Su captura fue producto de una larga investigación, pero también de un descuido. Las autoridades empezaron a notar patrones en los cuerpos de los niños hallados en zonas rurales, y un cuaderno olvidado por Garavito en una escena del crimen fue la clave para rastrearlo. Cuando lo enfrentaron con las pruebas, confesó voluntariamente. Entregó mapas de entierros y detalles que solo el asesino podía conocer.
Fue condenado a más de 1800 años de prisión, pero la legislación colombiana de entonces solo permitía un máximo de 40 años. Gracias a su colaboración, su pena fue reducida a 22 años, lo que causó un escándalo nacional. Expertos en criminología y psiquiatría lo calificaron como un psicópata narcisista con rasgos de trastorno antisocial y trauma infantil profundo. No mostraba empatía, no sentía culpa, disfrutaba del control, del poder y del sufrimiento que infligía. En sus propias palabras, sentía que estaba limpiando el mundo. Algunos psiquiatras incluso dijeron que su nivel de perversión era tan alto que hablaba de sus crímenes con orgullo clínico, como si contara una hazaña. En sus últimos años, Garavito fue recluido en la prisión de Valledupar. Allí fue diagnosticado con leucemia y un tumor en el ojo. Murió el 12 de octubre del 2023 a los 66 años, internado en una clínica, sin familia, sin redención y sin mostrar arrepentimiento. Su muerte generó reacciones divinas, alivio para muchos y la eterna pregunta, ¿por qué se le permitió vivir tanto? El caso Garavito estremeció a Colombia entera, y no solo por la magnitud del horror, sino por lo que reveló sobre nuestro sistema judicial, el abandono infantil y la falta de protección para los más vulnerables. Después de este caso, se modificó la ley para que la pena máxima pasara de 40 a 60 años. Se impulsaron proyectos para crear registros de abusadores sexuales y se reformó el debate sobre la cadena perpetua para crímenes contra menores. Pero también quedó una herida abierta, la de las familias que aún buscan justicia y la de un país que permitió que este hombre actuara impunemente durante tantos años. Luis Alfredo Garavito ya no está vivo, pero su sombra sigue presente en los miedos de los padres, en los rostros de los niños desaparecidos, en la rabia que despierta su nombre. ¿Cómo puede existir alguien así? ¿Nace o se hace un monstruo? ¿Cuántos más han caminado entre nosotros sin ser descubiertos? Lo cierto es que mientras que existan condiciones como las que lo engendraron, la historia podría repetirse. Y ese es el verdadero horror. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, activa la campanita y no dudes ponerme en los comentarios cuál quisieras ver o cuál es la que no te deja dormir.